La cultura Chavín. Ubicación geográfica. La cultura Chavín se desarrolló en el actual departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito de Chavín de Huántar, a orillas del río Mosna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Esta cultura se desarrolló entre los años 1200 a.C. a 300 a.C. aproximadamente y pertenece al horizonte temprano o formativo. Fue descubierto por el ilustre arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas en 1919. Organización económica. Las actividades económicas que se desarrollaron mayormente en Chavín fueron la agricultura, ganadería y artesanías, arquitectura, cerámica, metalurgia y textilería. En agricultura cultivaron quinoa, maíz, ají, maní, payarés, yuca, calabaza, papa, frijol, etc. En ganadería domesticaron el ganado auquénido como las llamas y las alpacas. En artesanía trabajaron la arcilla, piedra, lana y metales, oro, plata, cobre. El avance de la tecnología agrícola generó la presencia de determinados especialistas que conocían los movimientos del sol, la luna, distribución del agua, épocas de lluvias, cambios de clima, utilización de tierras, etc. En realidad eran grandes científicos que se consideraban de origen divino y muy ligados a sus respectivos dioses. Se les conocía como sacerdotes, técnicos hidráulicos, quienes vivían en las aldeas o ciudades. Los chavines también se dedicaron al comercio interno de artesanías y alimentos. Se cree que llegaron a comerciar hasta con los centroamericanos. Las relaciones de producción fueron, por lo tanto, clasistas o desiguales, porque una minoría social patentizada en el sacerdocio militarista se adueñaba de la tierra, los hombres, los animales y de la producción agrícola artesanal. Los especialistas o sacerdotes no participaban directamente en el trabajo, solo se dedicaban a la planificación. Los campesinos laboraban en el campo y los artesanos lo hacían en el interior de los templos, que eran una especie de talleres fabriles. Organización social y política. Chavín fue, con toda seguridad, una sociedad clasista. Como consecuencia de esta estratificación existieron dos clases claramente definidos. La clase dominante sacerdotal conformada por los sacerdotes especialistas, su corte y una pequeña capa de soldados a su servicio. La clase dominada trabajadora integrada por los campesinos, artesanos y pastores. La clase explotadora para asegurar sus intereses, riquezas y privilegios crea el Estado, que fue una institución de carácter teocrático y militarista, es decir, era un gobierno de los dioses a través de sus representantes, los sacerdotes. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Construyeron grandes templos a base de piedra, distinguiéndose la forma de edificios en U, patios subterráneos o laberintos, decoración de los frisos y murales, pozos hundidos, etc. Expresión de ellos son el templo de Chavín y el anfiteatro. Cerámica. La cerámica Chavín fue monocroma, gris, negro o marrón, con decoraciones incisas. Algunos cerámicos tienen la forma de botellas abombadas, con gollete bastante gruesa. Los motivos o figuras que representaron, por lo general, eran colmillos, garras de puma o jaguares, cabezas de cóndores. Existen dos tipos de cerámica: rocas y ofrendas. La fase roca es una cerámica ruda o tosca. La fase ofrendas es una cerámica fina y de líneas más suaves. Orfebrería. Trabajaron más en oro y en menor escala las turquesas, plata y cobre. Los adornos fueron muy hermosos, como por ejemplo, el collar de Cunturhuasi, que fue un conjunto de cabecitas de serpientes, y el tesoro de Chongoyape, constituido por aretes, narigueras, sortijas, brazaletes y otras joyas. Textilería. Tejieron mantas y vestidos de lana y algodón. Pero esta actividad no alcanzó un gran desarrollo. Los hombres de Chavín tuvieron conocimientos de la astronomía, matemáticas, medicina y geografía posiblemente. Escultura. Esculpieron, de igual manera, en piedra, sobresaliendo las cabezas clavas, estela de Raimondi, obelisco Tello y lanzón monolítico. La portada de las falcónidas, los ángeles guardianes o aves sagradas. Las cabezas clavas. Las cabezas clavas eran llamadas los guardianes del templo. Se encontraban en la parte exterior del templo, porque cuidaban la parte interior, que era donde vivían los sacerdotes. Desde allí observaban y vigilaban el espacio público, principalmente la plaza cuadrada, que era el lugar donde se realizaban las ceremonias o los rituales religiosos. El lanzón monolítico. En el lanzón monolítico está representado el dios de Chavín, llamado dios Huiracocha o dios Huari. Es un ser antropomorfizado con atributos zoomorfos. Sus ojos son serpientes, como también su cabello y arrugas. La boca también es una serpiente y lleva colmillos. Sus manos y pies terminan en grandes garras.
Tienen la mano derecha levantada y la izquierda abajo. La estela Raimondi representa a un personaje parado, frontalmente, y que porta dos báculos o varas. Tiene un gran tocado y muchos ojos. Es el dios Huario Huiracocha, llamado también dios de los báculos o dios de las varas. Las medidas de esta escultura son 1 metro con 98 centímetros de alto y 74 centímetros de ancho. Es una escultura de piedra rectangular. El obelisco Tello. El obelisco representa los ciclos de la naturaleza y a dos jaguares, otros los llaman caimanes, colocados en ambos extremos de la piedra. Posteriormente afirmaron que en realidad no eran dos sino un solo jaguar, hermafrodita, es decir, que tenía dos sexos. Esta es la representación más complicada de la escultura Chavín.